Compañeras y compañeros, vamos a utilizar este increíble medio de comunicación para un poco reflexionar sobre lo que fue las políticas, los avances, las iniciativas que venimos desarrollando, sobre todo en cuanto a la visión estratégica de los temas fundamentales para el país, en los cuales, lamentablemente, históricamente el Uruguay había hecho poco, muy poco. Vamos a referir justamente a lo que fue la generación de políticas, partiendo de la situación que vivimos, los logros, los resultados y sobre todo los nortes estratégicos que le pusimos al tema energético y de la misma forma en cuanto a las políticas industriales. Lamentablemente, de la misma forma que el país careció, tal vez durante los últimos 70, 80 años, un proyecto nacional de desarrollo y de justicia social, pero un proyecto de nación, pensar el país en la cabeza de los uruguayos y de los uruguayos, para los uruguayos y los uruguayos, lo mismo pasó en materia energética. Por eso, una tarea fundamental y que inmediatamente buscamos abordar desde el gobierno fue el tratar de pensar una política estratégica de largo plazo en materia de energía que estuviera vinculado al proyecto del país, tanto sus aspectos de desarrollo económico como sus aspectos de calidad de vida de la gente y de justicia social. ¿Cuál era la situación que enfrentábamos en aquel momento? Primero, alta dependencia de las fuentes importadas. La matriz energética de nuestro país tiene casi un 70% de lo que se llama la fuente primaria de energéticos que son importados. Otro elemento determinante es que cuando uno tiene una dependencia tan importante de fuentes importadas, es estratégico tratar de diversificar las fuentes de energía. Diversificar dentro de cada fuente, por ejemplo, a nivel de petróleo, buscar tener no un solo proveedor, sino más de un proveedor, de forma que si te falla uno, tener alternativas, y a su vez tener aceitado y ser conocido en el mercado internacional para generar rápidamente los canales de sustitución de la eventualmente caída de uno de los proveedores. Lo mismo a nivel de gas natural, lo mismo a nivel de todos los conceptos, un elemento fundamental es la diversificación dentro de cada fuente. Pero también importa que esa matriz tan dependiente del exterior esté diversificada en lo que son las diferentes fuentes de energía con el cual el país se suministra. Otra situación, otra realidad que tuvimos a la partida de esta gestión de gobierno, que lo tomamos a la hora de elaborar las políticas estratégicas a largo plazo, es un gran número de recursos autóctonos sin explotar. Muy poco, poquitísimo, de lo que es la biomasa y los residuos de este país son utilizados para generar energía. Hablábamos de que sí, tradicionalmente la leña es una fuente utilizada a nivel de la cocción y de lo que es el calentamiento a nivel de todo el país, sobre todo en el interior del mismo, pero gran número, desde que son los residuos urbanos, pasando por residuos agrícolas, pasando por residuos pecuarios también, animales, son escasa o nulamente utilizados. Es un debe del país tiene. Luego tenemos otras fuentes ya descubiertas, estudiadas, y que hasta el momento no se había avanzado en los mismos, como son los esquistos bituminosos, que viene a ser una especie de piedra laja que tiene un hidrocarburo en el medio, tiene porcentajes de entre un 6 y un 9%, entre un 4 y un 9% de hidrocarburo, pero que en otros países se utiliza, como es el caso de Estonia, un país paradigmático en este sentido, o el caso de Brasil, que tiene experiencias puntuales, pero las tiene, Australia, Sudáfrica, etc., donde se utiliza este recurso, esta piedra con hidrocarburo, para generar energía eléctrica o eventualmente destilarla en una retorta y extraer aceites de hidrocarburos. Pero en definitiva, era un bien autóctono que no estaba siendo utilizado. Lamentablemente, el país no había avanzado hacia una política del uso racional de la energía que permitiera empezar a evitar el despilfarro de energía. Recordemos algo que es impactante. Si el mundo, o si solo China, consumiera y despilfarrara el nivel de energía que consume y despilfarra Estados Unidos y Europa, tal vez el mundo no aguantara más de 10 años. La emanación que se produce producto de la quema de hidrocarburos y de carbón para la generación de energía eléctrica, fundamentalmente, o para la producción industrial, generaría un nivel de contaminación. Si solo esa parte del mundo consumiera el nivel de energía que consumen los países desarrollados, que el mundo tal vez no aguantaría, no soportaría más de 10 años. Es por eso que el mundo en general y en particular los países desarrollados, pero muchos países del carácter del nuestro, países dependientes o subdesarrollados, han comenzado políticas de eficiencia energética. No es solo un problema de mercado o de cuidar las divisas del país, que también lo es. Obviamente, cuanto menos energía se consume y se malgaste, menor va a ser la cuenta petrolera y por lo tanto mayor ahorro de divisas va a haber.
sobre que es mucho más que eso, es un problema ético, es un problema de compromiso con el futuro que vamos a dejar en este planeta a las futuras generaciones. Luego, en general, nunca hubo un criterio en la utilización, nunca fue un elemento determinante a la hora de tomar decisiones el impacto medioambiental. Era una realidad. En realidad, nunca entraba en las ecuaciones de estudio, en las evaluaciones y los estudios de habilidad el impacto medioambiental como uno de los factores determinantes, como imperativo estratégico a la hora de la toma de decisiones. Es un poco, básicamente, el esquema, la realidad, la fotografía que nos encontramos cuando asumimos como gobierno. ¿Qué definimos como base del Plan Estratégico de Desarrollo Energético? Independencia energética en el marco de integración regional con políticas económicas y medioambientalmente sustentables para un país productivo con justicia social. Parecerá muy redundante, muy pomposo, no lo es. Insistimos, no tiene sentido que exista un plan estratégico de energía divorciado de las metas estratégicas que el país tiene. En este gobierno frente amplista hemos justamente empezado a construir un proyecto nacional de desarrollo global, no con políticas aisladas, sino buscando a todos los niveles ser coherentes y que cada una de las políticas sean funcionales al modelo de desarrollo nacional con justicia social que hemos empezado a desarrollar y a profundizar en este gobierno. ¿Cuáles son los ejes vertebradores del plan estratégico, los ejes estratégicos de esta visión? Primero, el rol directriz del Estado con participación regulada de los sectores privados. Tema fundamental. En el mundo siempre el Estado tiene un papel determinante a llevar en materia energética. Mucho más en naciones dependientes, subdesarrolladas, donde el nivel de riesgo y de imprevisibilidad hacen que los sectores privados no asuman el papel de ser ellos los generadores de las certezas energéticas. Primero la nación debe hacer su proyección estratégica, tener política a largo plazo en el marco global y que de ahí se saquen las determinantes de las demandas energéticas, tanto en el sentido industrial o productivo, como en el sentido de la calidad de vida de la gente. Y sobre esa base ir construyendo políticas que aseguren el suministro eléctrico, suministro energético, combustibles líquidos, lo que sea, o gas, pero dentro de la visión estratégica del país y asegurando con las proyecciones que como nación hagamos, que son las proyecciones de desarrollo productivo y de calidad de vida de la gente. ¿Esto implica que los privados no participen? No. Este gobierno ha hecho lo que nadie había hecho en cuanto a participación de actores privados en el quehacer energético, pero sí con las directrices, con la línea estratégica dirigida por el gobierno. Para esto se le dio por primera vez en su historia al Ministerio de Industria y Energía, aunque muchos no recordaran, bueno, tampoco de Industria. Ignacio Posadas decía que no tenía que haber un Ministerio de Industria porque el Uruguay no tenía que haber industria. Pero bueno, en particular en energía, darle al Ministerio de Energía en este gobierno se le dio el papel de ser el conductor y el elaborador de la política energética y el articulador con los diferentes actores. Tanto las empresas estatales líderes energéticas, buscando que estas fueran eficientes y dinámicas y que sus políticas y sus visiones estratégicas, sus planes estratégicos, fueran en función del plan macro de energía elaborado por el Ministerio, pero entre todo buscando la eficiencia, la eficacia, el dinamismo creador, la iniciativa, el emprendedurismo, tomando el papel de liderazgo y de dinamizador de la actividad económica global y en particular energética que lamentablemente dejaron de tener durante los últimos 20 años. También elaborando un marco regulatorio para todo el sector energético que sea transparente y brinde garantías tanto al proveedor como al consumidor. Es un tema discutido. Hay compañeros dentro de la propia izquierda, dentro del propio Frente Amplio, que no creen en el papel de los organismos reguladores. Nosotros creemos que son determinantes. Primero, para asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos y los elaboradores, y segundo, para defensa del consumidor. No deben ser los elaboradores de las políticas. Las políticas, como lo ha sido este gobierno, deben ser elaboradas por el Poder Ejecutivo o por los ministerios, porque para eso son electos los gobiernos. Sí, los organismos reguladores deben encargarse de la verificación del cumplimiento de las normas técnicas y a su vez de la defensa del consumidor. Luego, es fundamental también que sea un organismo fiscalizador independiente, que no sea controlado desde el poder político y que tenga su independencia a la hora de fiscalizar y controlar, insisto, no de generar las políticas públicas. Segundo eje estratégico, la diversificación de la matriz energética. Como yo lo dije hoy, tanto de fuentes como de proveedores. ¿Para qué? Para garantizar un suministro a un precio adecuado, reducir la dependencia del petróleo,
porque dijimos, 60% de la matriz depende de petróleo, es altísimo la dependencia de nuestra matriz energética del petróleo. Tenemos que tener políticas y un objetivo estratégico que es reducir la dependencia del petróleo de nuestra matriz energética, aunque eventualmente podamos encontrar petróleo en nuestra plataforma continental, como tenemos la casi certeza que hay petróleo y gas económicamente rentable de ser explotado. Pero es importantísimo porque también sería ser coherentes con el imperativo estratégico de protección ambiental y de no contaminación y no emanación de dióxido de carbono, anhídrido carbónico, que nosotros mencionamos anteriormente. Nuestra forma de contribuir a evitar la contaminación ambiental también debe ser buscar eliminar o restringir la dependencia de la quema de derivados de petróleo, porque justamente generan el efecto invernadero a través de la emisión del CO2. Incrementar la participación de fuentes autóctonas. Para eso es fundamental una forma, ya que queremos diversificar como en visión estratégica de tener mucho mayor certeza de suministro, pero a su vez también queremos diversificar para disminuir la dependencia de fuentes importadas, el desarrollo del potencial de fuentes autóctonas debe ser un objetivo estratégico determinante. Por eso, el importante desarrollo de la promoción de la introducción de fuentes renovables no tradicionales, como energía eólica, como energía de biomasa, o sea, quema de residuos, como la inclusión de los agrocombustibles para sustituir, aunque sea en parte, los combustibles líquidos derivados del petróleo, como es las mini centrales hidráulicas, todo lo que sea fuentes renovables no tradicionales. Vamos a ver más adelante que también en esto se logra avanzar muchísimo, a tal punto de acá a fin de años, en 5 años pasamos a ser de un país que había hecho 0 en todos estos temas, eólico, biomasa, biocombustibles, a pasar a ser la nación de toda América, y no me estoy equivocando, incluso Estados Unidos y Canadá, que tiene mayor porcentaje de potencia instalada de generación de energía eléctrica en base a fuentes renovables no tradicionales de energía. Orgullo para el país. Había 0 en todos estos rubros. Perdón, en el biodiesel había una pequeñísima experiencia muy loable en el departamento del interior del país, donde lamentablemente no tuvieron en cuenta un factor determinante del biodiesel, que es la calidad. Luego ir introduciendo otras fuentes, que hoy por hoy, en ese concepto de diversificación, introducir otras fuentes de energía tipo gas natural y eventualmente carbono nuclear. ¿Para qué? Para diversificar, para no depender tanto del petróleo y de la quema del petróleo para la generación de energía eléctrica y los combustibles y para los combustibles líquidos, donde ahí ya teníamos la diversificación por el lado de los biocombustibles, tanto el etanol para mezclar con las naftas, como el biodiesel para mezclar con el gasoil, pero a nivel de energía eléctrica diversificar. Hoy tenemos una dependencia de la hidráulica que prácticamente no tiene mucho para crecer, más de un 7-8% de lo que hay no puede crecer la capacidad de generación y siempre dependemos de que llueva, con el problema que eso ustedes saben qué significa y que debe ser respaldado, porque si no llueve tiene que tener respaldo de otras alternativas que te generen energía eléctrica en base a otras alternativas energéticas. Y bueno, y eso implica ya no quedarnos solo en la quema derivada del petróleo y por supuesto las energías renovables, sino también avanzar hacia la alternativa de otras fuentes que son, en definitiva, contaminantes también, pero que por lo menos te permiten diversificar. El gas natural, el carbón y la energía nuclear son 3 elementos que hay que estudiar con seriedad y que vamos a ver que se comenzaron a valorar y avanzar muchísimo en este gobierno. Luego, en promover los emprendimientos que generen desarrollo local. Hay muchas experiencias de energía solar, que es una energía renovable no tradicional, que también se ha empezado a trabajar mucho. Hay experiencias donde de repente, utilizando la biomasa, ya ni siquiera para quemar, sino para generar gas metano y generar energía eléctrica en base a este gas metano o gas de cocina, también se puede utilizar en la cocción. Es una experiencia que tiene miles de años de experiencia. Los chinos hacen miles de años que usan biodigestores anaeróbicos en las comunidades agrícolas y en estos biodigestores se colocan todos los residuos animales y vegetales. Con esto se genera gas metano, el gas metano se usa para cocinar, se usa para iluminar, se usa para calefaccionar, se usa absolutamente para todo y hay que avanzar estas experiencias, lo mismo pequeños, el uso familiar o individual de molinos de viento, bueno, una serie de experiencias que en realidad son todas maravillosas y que hay que buscar promover en base a políticas activas de desarrollo. Y luego garantizar siempre el impacto medioambiental como un concepto en la diversificación y a la hora de tomar decisiones como un tema fundamental. Tercer eje estratégico,
Promover la eficiencia energética en todos los sectores de actividad. Transporte, porque parece que la actividad es el más importante. Transporte. Hay que buscar en los sistemas multimodales, generar sistemas multimodales para buscar desarrollar, sobre todo en aquellos que se pueda, lo que son los medios de transporte más eficientes. El ferrocarril y el transporte marino son increíblemente menos contaminantes y más eficientes que el transporte carretero. ¿Eso quiere decir que va a desaparecer el transporte carretero? No. Implica una política decidida del Estado a buscar promover políticas que tienden a desarrollar y darle lugar de crecimiento al sistema multimodal, en particular el transporte fluvial y el ferroviario, que son mucho menos contaminantes y mucho más eficientes, porque son justamente mucho más eficientes desde el punto de vista de la combustión y de la generación de energía en base a la quema de los mismos. Construcción. En el mundo ya hay políticas nacionales y estaduales que obligan a que los criterios constructivos de las viviendas sean en base a criterios de eficiencia energética. De la orientación de las casas, pasando por los sistemas de aislación, pasando por una serie de conceptos que hacen que una casa, en definitiva, esté concebida y diseñada y construida de forma de que pierda mucho menos energía, mucho menos calor en invierno y pierda mucho y requiera mucho menos refrigeración en verano, que entre menos calor en el verano. Son conceptos fundamentales que tenemos que ir acostumbrándonos a incluir, para lo cual hay todo un trabajo que se empezó a hacer de ir modificando los digestos y las ordenanzas municipales para que estas reglas de juego que hasta hoy no existen empiecen a ser exigidas en los criterios constructivos de las viviendas a nivel nacional. Iluminación, ustedes ya conocen lo que fue la promoción e incluso entrega de bombas de luz no incandescentes, sino de larga vida, de forma de ahorrar y consumir muchísimo menos energía a través de las mismas, que es algo muy posible y que genera ahorros increíbles en la medida de que todos los ciudadanos aprendamos a utilizar no lámparas incandescentes, sino lámparas de bajo consumo, calidad AA, que son las que realmente generan bajo consumo. Los equipos consumidores de energía, digamos, un tema fundamental es avanzar hacia la eficiencia de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes comprar un calefón muy barato, pero te aseguro que lo vas a pagar en la tarifa. Porque obviamente esos calefones muy baratos tienen malos sistemas de conexión eléctrica y mala aislación. En definitiva, tú estás dilapidando energía por la mala calidad constructiva de los mismos. Hoy por hoy estamos promoviendo políticas activas para premiar a los famosos etiquetado eléctrico que está incluido en la Ley de Eficiencia Energética presentada al Parlamento, de forma de promover los equipos eléctricos de consumo eléctrico que son eficientes en el uso de energía y castigar a aquellos que son ineficientes en el uso de energía. Y luego otra pata fundamental del concepto de eficiencia energética es la educación, cosa que también se empezó a hacer con una experiencia en el Liceo de Ciudad de la Costa. El año pasado, en el 2008 sacamos un libro de educación para maestros y niños, de forma de que entendieran, hay videos formativos. El objetivo es que nuestros niños, nuestros hijos y nuestras hijas empiecen desde la escuela a ser educados en el uso responsable de la energía eléctrica y de la energía en general, para así de esa forma sean ellos los que terminen educando a los padres. De la misma forma nuestros hijos nos enseñaron a no tirar mugre en la calle, aunque alguna gente se ha olvidado rápidamente, pero bueno, a través de la labor de las escuelas, ese papel fundamental que genera la escuela en lo que es la formación de conciencia nacional en nuestro país, a que ayuden en el sentido como ya lo están ayudando. Cuarto concepto, que yo ya lo he mencionado, lo que llamamos el velar por un acceso adecuado a energía para todos los sectores sociales. Concebir la energía como un derecho humano. Lamentablemente todos sabemos, que las políticas nacionales no ayudaron históricamente en esa concepción mercantilista y absolutamente falta de solidaridad que imperó en Uruguay durante los últimos 30 o 40 años. No hubo políticas destinadas a priorizar los combustibles sociales y ayudar al acceso a los sectores más desposeídos del acceso a la energía, por lo menos en las condiciones básicas. Muchas cosas se pueden decir de este gobierno, tal vez la más clara sea el precio de la garrafa de gas. Recordemos que la garrafa de gas estaba a 347 pesos, no recuerdo, cuando asumimos el gobierno, y hoy está a 296 pesos. Pese a que el precio hoy por hoy del barril anda casi el doble de lo que cuando asumimos, sin embargo, la garrafa de Supergas, que es el combustible social por excelencia, tiene menor precio de cuando asumimos. Pero esto no debe quedar ahí. Estamos ideando una serie de experiencias piloto para poder avanzar justamente
en el sentido de ir logrando que la energía, en definitiva, aunque sean sus condiciones básicas, y aparte siendo coherente con la visión social, de inclusión social, y de lograr un piso de calidad de vida básico a la gente, que todos los ciudadanos accedan, fuimos coherentes en el plan de desarrollo para lograr justamente que el plan energético sea coherente con el plan de la visión del país. Lo mismo podemos decir a nivel de productivo. Hemos estado buscando que todas las políticas promuevan la generación de tecnologías nacionales o el aprendizaje de ciertas tecnologías que hoy por hoy no tenemos capacidad de desarrollar, por lo menos aprender a dominarlas para en el futuro poder inclusive desarrollarlas y manejarlas. Y segundo, la participación de la industria nacional en la fabricación de todos los equipamientos posibles en todas y cada una de las diversas fuentes generadoras de energía que hemos estado mencionando, generando políticas activas. A modo de ejemplo, la licitación que va a salir en próximos días de 150 megavatios de energía eólica de UTE exige a los oferentes un porcentaje mínimo de industria nacional en lo que es la fabricación e instalación de los equipos. Estamos promoviendo la sinergia, el hermanamiento entre las empresas fabricantes internacionales y proveedores locales, desde transformadores, sistemas electrónicos, las columnas de los molinos y ojalá algún día también las aspas y los equipos electrónicos más complejos, para generar el contacto y la sinergia para que estas empresas se instalen en Uruguay y fabriquen, aunque sea partes, componentes de los molinos de viento, por ejemplo, en nuestro país. Las licitaciones de UTE tuvieron siempre como tope 20 megavatios o 10 megavatios al principio, para lograr que la industria nacional de calderas, que era lo que se podía hacer y había conocimiento tecnológico, pudieran participar de esas licitaciones, cosa que se ha hecho y nos enorgullece. Hoy, prácticamente todas, las calderas de las 6 plantas de biomasa que están empezando a funcionar son para generación de energía eléctrica, ya sea la de quema de cáscara de arroz, ya sea todas las otras que son de residuos forestales, son calderas de fabricación nacional. Ahí ustedes están viendo lo que es la matriz global de energía primaria, como ustedes ven, lo que yo mencionaba, eso al 2015. Ustedes recuerdan que yo mencionaba al principio, hoy tenemos 60% del petróleo y tenemos, bueno, entre hidráulica y biomasa tenemos un 30, 30 y poco, algunos años. El objetivo del 2015 es reducir al 40, al 39% lo derivado del petróleo, del 60 que está en hoy al 40%. Ven con ustedes que empieza a tener participación en gas natural, la leña globalmente baja, pero porque estamos hablando de crecimiento de consumos muy importantes, por más de que crece en valor absoluto, en porcentual baja. La eólica pasa a tener cierta significancia, cierta relevancia. Otro tipo de residuos pasa a tener también un 7,7%, como que es en definitiva la utilización indirecta de los residuos forestales. Y luego, como ustedes ahí ven, una serie de variantes que empezamos a tener una matriz energética, donde también están los biocombustibles, que no estaban, la hidroelectricidad, la electricidad importada que siempre estuvo. Tenemos una torta que tenía cuatro componentes básicos, 5 a reventar, y donde uno, el 60%, a una matriz de generación de energía primaria mucho más diversificada. Eso es independencia estratégica. Estamos hablando del 2015, un periodo, porque nosotros no solo fijamos metas y objetivos al año 2030, sino que aparte también fijamos objetivos y metas intermedias al 2015. Pero bueno, este es un escalón de lo que seguirá profundizándose al 2030. Ahora bien, ¿qué se hizo en este periodo? Algunas cosas ya fui contando porque, bueno, uno menciona las cosas y se le sale la vaina para contar qué fue lo que fuimos haciendo. Pero algunas acciones básicas que hicimos en el periodo de este gobierno. En todos partiendo de cero, créanme, de cero. No saquen la campaña de fino, la realidad es que objetivamente no había visión estratégica y había al revés. Me faltó decir en lo anterior lo que le damos, que durante 15 años, del año 91 al año 2006, no hubo una sola inversión en generar energía eléctrica en nuestro país. Cada vez más crecía el consumo, cada vez más las represas hidráulicas no daban para cubrir la demanda. En medio de sequías prolongadas y el país, a la espera de que el mercado mágicamente resolviera todo, no invirtió un solo peso en generar energía eléctrica. La última inversión había sido en el año 91, que se empezó en el año 89, la construcción de la tablada, pero terminó funcionando en el año 91. ¿Pero saben por qué se hizo eso? Porque en el 89, recordemos, hubo apagones eléctricos. La imprevisión ya se había dado y obligó a la desesperada salir a hacer la construcción de la tablada, bienvenida sea, pero después pasamos vuelta 15 años con absoluta imprevisión. En el medio, ¿qué pasó? California tuvo corte eléctrico.
el estado más rico de Estados Unidos, por dejar que el mercado resolviera todo, tuvo cortes eléctricos. Tuvo que salir el Estado a generar las inversiones, porque en definitiva hay inversiones que, lo vuelvo a decir, el actor privado, ni aún Estados Unidos, por su nivel de riesgo, las asume. Pasó en Brasil, San Pablo también entró en corte eléctrico. En el medio que pasaba eso, que el mundo nos enseñaba cómo la visión dogmática neoliberal, de la pandemia neoliberal, podía llevar a errores garrafales, acá seguimos con la venda en los ojos. Seguimos copiando, digámoslo con su nombre, con obsecuencia, modelos fracasados y aplicando políticas que demostraron ser equivocadas y fracasadas. Entonces, bien, ¿qué hicimos en lo institucional? Para ir atacando tema por tema lo que hemos estado conversando como imperativos estratégicos, los 4 ejes estratégicos vertebradores de nuestra política energética de largo plazo al año 2030. Lo institucional, por primera vez, como ya dijimos, la política energética fue conducida por el MIEM en coordinación con ANCAP y UTE y con los ministerios y las intendencias, pero el MIEM asumió el papel de ser el elaborador de la política y aprobar este plan que en definitiva fue dado a conocer a la ciudadanía, a todos los partidos políticos, a todas las intendencias, a todos los sectores sociales, universidad, PIT-CNT, FUGMAN, FEU, o sea, lo colectivizamos para que no fuera el plan estratégico de este gobierno o de este ministerio o de este ministro, sino el plan de todos los uruguayos. Segundo, definición de las líneas estratégicas de las empresas del Estado, ANCAP y UTE, pero enmarcadas dentro de la estrategia global. Hicimos el plan y ahora, señores, ustedes adecúen sus políticas estratégicas, que no hubo mucha necesidad, porque ya estaban concebidas en el mismo sentido, a lo que es la visión y los objetivos y las metas estratégicas delineadas en el plan que yo les estaba contando. Fortalecimiento de las capacidades empresariales. Podríamos hablar durante horas. Para dar un ejemplo, ANCAP. Yo venía con la cabeza del sector privado, un sector de excelencia, muy competitivo, de alta tecnología. Cuando llegué a ANCAP, que era una empresa, junto con UTE, tal vez las dos más ordenaditas que hay en el sector público, créanme, me pareció que estaba entrando una empresa de la edad media. Un atraso, no había plan estratégico, no había objetivos estratégicos por área de negocio, no había modelo de excelencia de gestión, no había sistema de control, no había sistema de promoción de la creatividad y la iniciativa de los funcionarios, no había nada. Una estructura arcaica, vieja, gestionada de forma arcaica y vieja. Por eso, avanzar hacia modelo de excelencia de gestión con visión estratégica, con objetivos estratégicos y metas por área de negocio, fue una tarea fundamental que desarrollamos en todas las empresas del Estado y en particular las energéticas. Solo la excelencia, solo la eficiencia y la eficacia son las herramientas que deben conducir y ser manejadas en las empresas públicas para lograr que éstas cumplan el sentido histórico y estratégico que la nación les requiere y les asigna. Fortalecimiento de las capacidades empresariales. Fondo sectorial para la promoción de investigación, desarrollo e innovación en energía. ¿Qué quiere decir esto? En el concepto global de desarrollo del país, ustedes saben que el drama del Uruguay es que somos un país que producimos cosas que valen poco e importamos cosas que valen mucho. Eso se llama dependencia. Digan eso, desarrollo también, no me voy a enojar. Eso es dependencia y es el drama del Uruguay. Por lo tanto, el generar capacidades tecnológicas que nos permitan cada vez tener más conocimiento y por lo tanto cada vez hacer cosas más complejas, que le agreguen más inteligencia, más valor a lo que hacemos, es fundamental. ¿El plan energético podía estar independiente de eso? No. En el sentido estratégico de ser de este plan de energía, ser parte de un modelo de desarrollo, un plan mucho más global que como nación hoy tenemos con este gobierno, buscamos tener un fondo sectorial que fue integrado por casi $1.000.000 por la UTE, por $1.000.000 por ANCAP y luego por 600, $800.000 por parte de la ANI, con el cual se van a promover y financiar proyectos de investigación tecnológica en el área energética. Otras acciones fundamentales. En el sector eléctrico. Primero, la incorporación de fuentes renovables no tradicionales. Yo lo decía, no existía. Hoy hay una realidad. Hay 36 megavatios eólicos funcionando o a punto de funcionar en instalación. Hay además 4 proyectos adjudicados en el marco de la última licitación de UTE que suman prácticamente 40 megavatios adicionales que van a estar funcionando el año que viene. Hay uno más también de biomasa, chico, pero que se va a agregar a los que yo ya mencioné que existía, el de cáscara de arroz, los 5 de residuos forestales y el de caña de azúcar, bagazo de caña de azúcar y bagazo de sorgo dulce. Por eso nosotros hoy en el momento tenemos un total de 120 megavatios que es Bodnia,
más del orden de 49 megavatios que se van a estar sumando en el orden de biomasa. Por eso yo hablaba de que a fin de este año vamos a ser ejemplo en América Latina. Empezando de un cero grande en marzo de 2005, vamos a pasar a ser líderes de América Latina. Luego tenemos que logramos avanzar a un aumento del 50% de respaldo térmico. Yo decía, Uruguay ha aprovechado un 90 y pico por ciento sus represas y su caudal de generación de energía en base a energía hidráulica, pero no alcanza. Cuando no llueve, no puede generar con los ríos ni con los embalses de nuestro país, por lo tanto tiene que tener disponible energía, centrales de generación. Históricamente han sido centrales de generación en base a fuel oil y en base a gasoil. Teníamos 500 megavatios nomás de respaldo. Ahora bien, ¿qué se hizo en este país? Pasamos a 800 con lo que fue la instalación de Punta del Tigre, muy criticada en su momento. Sin embargo, en los años 2006, 2008 y 2009, si no hubiera habido Punta del Tigre, hubiera habido cortes de energía eléctrica. Eso es absolutamente indiscutible. Lamentablemente hubo gente que por ser oposición atentaron contra lo que eran los intereses nacionales, porque era más que claro que esta situación se estaba dando. Punta del Tigre, 300 megavatios. Luego ya estamos, ustedes saben, se ha publicitado la instalación de una serie de motores de 18 megavatios de origen finlandés, fabricación finlandesa, que fue lo que ganó la licitación, para seguir aumentando la capacidad de respaldo, en total casi 80 megavatios, para seguir aumentando la capacidad de respaldo. Estos son motores multicombustibles, funcionan. Si tienen gas, a gas, que es lo más barato, si hay fuel oil, que es el segundo precio, y después si no, con gasoil, que es el más caro, o eventualmente biodiesel cuando tengamos suficiente capacidad de producción de biodiesel. Y bueno, y aparte estamos generando políticas, y ya está muy estudiado, de tanto Punta del Tigre como estos motores a ciclo combinado. Sería difícil explicar, pero básicamente es la doble generación de vapor y de energía eléctrica, lo cual hace que el aprovechamiento energético sea mucho más eficiente, con lo cual hemos creado políticas y estudios como para avanzar en este sentido. Veamos avances y temas instrumentados en este gobierno en el sector energético. Bueno, primero la puesta en funcionamiento del mercado eléctrico mayorista, la famosa ADME, que tanto se ha hablado pero nunca había sido puesta en funcionamiento. Hoy la ADME tiene su funcionamiento, ha logrado tener el despacho de carga, el que digamos que si bien se lo arrienda a la UTE, está manejado por la Administradora del Mercado Eléctrico. Empezaron a participar los primeros generadores privados, tanto eólicos como de biomasa. Se fijó el precio spot sería complicado explicarlo, pero tú puedes no vender a la UTE en base a contrato, como son casi todos los privados que están participando. Puedes decir, yo te vendo cuando UTE necesite y cobro el mayor precio que está gastando UTE por generar en alguna de sus plantas. Básicamente es eso el precio spot. Hoy está fijado, hoy hay reglas de juego establecidas como para que eso funcione, cosa que no había estado hasta ahora. Mucho se hablaba y poco se hacía, como en casi todas las áreas de la gestión de gobierno. Los peajes de transmisión, como la UTE sigue manteniendo la transmisión, los cables y las torres, se fijaron los peajes fundamentales como para poder avanzar en este sentido. Y la asunción, bueno, como yo decía, la asunción del despacho de carga, que es un tema histórico que la ley le daba a ADME, pero recién este gobierno es que justamente se pudo avanzar. Para seguir un poco las diapositivas de la presentación que armamos, ahí está muy interesante esa publicación donde nosotros estamos ahí firmando con la Agencia de Cooperación Internacional japonesa lo que va a ser el primer parque fotovoltaico del Uruguay. Es un parque de 300 kilovatios que se va a instalar en Salto Grande. Fue un acuerdo hecho Ministerio de Industria, Energía y Minería, UTE y Salto Grande, y que alguno puede decir primero, ¿qué es la energía fotovoltaica? Los paneles fotovoltaicos convierten la luz del sol en energía eléctrica. Es una energía muy cara, pero es una tecnología que se está desarrollando y que a la larga va a tener muchísimo desarrollo. Es una tecnología que hay que empezar a dominarla, empezar a conocerla. Por eso, muy importante este convenio de colaboración que nos permitió una donación de más de $1 millón, ya que para marzo seguramente esté funcionando este parque de energía fotovoltaica, porque diversifica la matriz energética y nos permite empezar a conocer y dominar una tecnología que el Uruguay no tenía ninguna experiencia. Esto justamente está en el sentido de la diversificación y de la independencia tecnológica, que muchas veces, lo que yo decía, no es solo poder desarrollar la tecnología, a veces conocerla y entenderla se hace un primer paso fundamental. Sigamos las acciones. Habíamos hablado anteriormente de la energía eléctrica. Pasemos a la política y a las acciones en cuanto a los combustibles líquidos.
Primero, una política tributaria frente a la explosión del crudo. Por primera vez en este gobierno de los últimos 20 o 30 años se bajó la carga tributaria de los combustibles. Segundo, el fideicomiso para subsidiar el precio del litro urbano, en un sentido positivo, buscando que el aumento del precio del petróleo no impactara en los consumidores. Hoy por hoy existe un subsidio que hace que prácticamente el boleto en 5 años no haya aumentado. Tercero, acciones para limitar la alta proporción de gasoil en el consumo. ¿Qué pasa? En Uruguay se consumía 3 litros de gasoil por cada litro de nafta. Sin embargo, la refinería, ¿qué podía producir? 1,6 litros de gasoil por cada litro de nafta. Ese desbalanceo de consumo te obliga a producir, regular la refinería para producir el gasoil que se requiere y exportar los excedentes de nafta. ¿Por qué esto? Porque saldría mucho más caro regular la refinería para producir lo que se consume de nafta e importar el gasoil que no alcanzara a ser producido por la refinería. Para evitar esa distorsión que le salía del orden de producir ANCAP un sobrecosto de unos 30 millones de dólares anuales, ¿tá? Nosotros buscamos empezar a educar a la población y a promover el uso del gasoil solo para sectores productivos y no para los sectores de consumo suntuario. Para esto se empezó a acercar, como pasa en toda parte del mundo, el precio del gasoil al precio de las gasolinas, ¿tá? Se le empezó a acercar de prácticamente el mismo valor y se le dio a los sectores productivos que lo necesitaban y donde importaba, se le dio devoluciones por diversas fuentes. Está el caso del precio boleto que ustedes vieron, por ejemplo, está el caso de los transportistas, hasta un tope el precio de los impuestos, el IVA de los combustibles, por lo tanto les sale, en realidad pagan el gasoil como si lo pagaran sin impuestos. Y después, a los otros sectores productivos, a unos pueden descontar del IRAE, del impuesto a la renta de actividades económicas, y otros que por ser más chicos no tributan IRAE, sino tributan IMEVA, se les achicó el IMEVA un porcentaje de acuerdo al peso que tenía el consumo de gasoil en cada uno de los sectores productivos. ¿De acuerdo? Hubo sectores que bajaron del 2 al 0,1%, para que tengan ustedes un ejemplo, el IMEVA. La oposición, claro, no menciona esto. ¿Por qué será, no? Debe ser por lo mismo por lo cual el diario El País hablaba del crecimiento de la desocupación cuando parecía que la crisis impactaba en Uruguay y no ha dicho una palabra casi con la baja a un 6,9 en plena crisis de la desocupación en el país. Qué cosa, ¿no? Bueno. Siguiendo. La ley 18.195 de promoción de los combustibles. Hoy hay una ley sacada por consenso en el cual promueve el uso y reglamenta el uso de los biocombustibles poniendo metas y objetivos. ¿Tá? Este año el Uruguay va a empezar a mezclar del orden del 6%, 7% de etanol en las gasolinas, en algunas gasolinas, por ser una de ellas, y 1% de biodiesel con el gasoil. Una acción muy importante también fue la búsqueda de petróleo y gas. Un tema que hay 4 temas que yo entré con la cabeza en los mismos cuando asumí el directorio junto con Raúl y Germán. Una, dar un norte a la empresa y modelo de excelencia de gestión, la planificación estratégica. Segundo, la planta de sulfurización. Hacía 8 años que estaba encajonado, iba un disparate. Íbamos a terminar fabricando un gasoil para el cual no iba a haber motores que lo pudieran usar. Que por suerte ustedes saben, ya para el 2011 va a estar funcionando la planta de sulfurización. Luego el tema de la búsqueda de petróleo, tema absolutamente fundamental, y los agrocombustibles. ¿Por qué la búsqueda del petróleo? Porque cuando tú dependes un 60% de tu matriz energética del petróleo, y a su vez, en el precio final de los combustibles, 6 de cada 10 pesos es directamente para comprar el crudo, tú tienes que tratar de tener independencia. La independencia la buscamos por 2 lados. Primero, sabiendo como yo sabía de que había antecedentes promisorios de la posibilidad de existir hidrocarburos, salí a buscar, ustedes conocen, fue un éxito y posiblemente, todavía nos faltan 10 años, pero posiblemente dentro de 10 años estemos sacando petróleo y gas de nuestro territorio. Son los tiempos que lleva a terminar de hacer la prospección y luego pasar a colocar las plataformas. Tal vez 8, pero bueno, quedan unos cuantos años. Y segundo, buscamos tener participación en sociedades que tuvieran derecho a explotación de reservas en otras partes del mundo. Exploramos 4 o 5 alternativas, terminaron concretándose la prospección y la búsqueda de petróleo en la cuenca de Colorado Malina, en la plataforma continental argentina, y la participación en la faja de Orinoco, ambas dos, que ya es un hecho, ambas dos más que importantes. Eficiencia energética, yo ya conté, estuve contando básicamente desde la financiación de proyectos pilotos, cosa muy importante.
Se hizo un fondo de garantía. La Corporación Nacional de Desarrollo hoy aporta un fondo de garantía de 2 millones de dólares para que los bancos financien proyectos de eficiencia energética para generar la acción y la iniciativa de los privados. Están las 2.300.000 lamparitas de bajo consumo, las políticas que se avanzó, el etiquetado de electrodomésticos que ya mencioné, y las acciones de iluminación y construcción que yo algo mencioné. Avanzando mucho, como yo dije también, en la promoción de una cultura de eficiencia energética, la ley de eficiencia energética, que bueno, esperemos que la Comisión General lo apruebe ahora, y bueno, y una serie de elementos que también están incluidos en esto, como lo incluimos dentro de la eficiencia energética, que fue la ley solar térmica, muy importante para el país. Bueno, todo esto en definitiva estuvo conducido por la promoción de lo que fue el ordenamiento de las empresas y el papel de las empresas. En el caso de ANCAP, clarísimo, hoy ANCAP es otra empresa a la que le damos. Hoy ANCAP solucionó problemas históricos, como era lo que era la situación de Argentina, absolutamente desarticuladora. Recordemos que nosotros llegamos a perder 4 millones de dólares por mes. El país perdió 200 millones de dólares en esa inversión. Hoy no solo solucionamos, no solo cobramos 15 millones de dólares por la venta de la mitad del paquete accionario, sino estamos ganando mes a mes pavada de solución del tema. Hubo todo un ordenamiento financiero en la empresa, habría muchísimo para hablar de ANCAP, pero creo que en definitiva lo más importante es el concepto de que se ordenó la empresa. Hoy es una empresa que, por más que la oposición diga que debe dinero, la calificación de deuda que tiene es cada vez mejor. Basta de pavadas, basta de hablar cosas sin sentido. Las cosas se miden objetivamente. ANCAP ya tuvo en estos 3 últimos años 2 veces mejoró su calificación por los organismos internacionales calificadores. Es la única verdad. No me hablen de lo que debemos, porque en definitiva ese dinero que generamos a condiciones muy convenientes de pago, difiriendo el 25% de cuando le compramos a Venezuela el petróleo a 15 años con una tasa del 2%, fue el dinero que permitió salir de una situación de emergencia financiera como estaba ANCAP y hacer las inversiones que hoy estamos. Y como es una deuda muy diferida en largo plazo, una tasa muy baja, las calificadoras de riesgo nos vienen sistemáticamente mejorando la calificación. Podemos ir hablando en cuanto al proyecto de biocombustibles que hayamos hablado, a lo que ha sido la inversión en plantas de cemento Portland y la mejora de gestión, pero me parece que eso sería entrar demasiado en detalle. Son hechos. Está el proyecto del norte de Adalur, que va a generar etanol, está el proyecto del sur de biodiesel, que después se va a extender a otro lugar del país, que va a generar biodiesel. Hechos y punto. Bueno, básicamente también a nivel de lo que es industrial, que vamos a entrar ahora, si hablamos un poco de todo lo que es el energético, pasemos a hablar de lo que es el desarrollo productivo, la misma posición, buscar, desarrollar una estrategia de desarrollo productivo de industria y de servicios en conexión con lo que es la visión estratégica de un modelo de construcción nacional de desarrollo. Chau, con justicia social. Tapa el libro. ¿En qué basamos las directrices estratégicas? Incremento del valor agregado. ¿Tá? Más y mejor empleo, lo definimos nosotros de otra forma, pero exactamente lo mismo. ¿Tá? Lo vuelvo a decir, el drama de Uruguay y de todas las naciones dependientes es que producimos cosas que valen poco e importamos cosas que valen mucho. Por lo tanto, una estrategia que sabemos que debe ser a largo plazo, porque nunca se generan estos temas, son saltos de un año para otro, y a veces te diría de 5 años para otro, necesitas de 10 y más años, pero tiene que haber políticas activas desde el gobierno que promuevan que la inversión y que la iniciativa privada vaya en el sentido estratégico que el país requiere. Y si no va, que lo haga por su cuenta, pero no va a tener ni apoyo ni las exenciones impositivas del Estado. Segundo, desarrollo de capacidades tecnológicas y productivas. ¿Tá? Esta sería la parte del mejor empleo. ¿Por qué? Porque vivimos la era del conocimiento. ¿Por qué valen más las cosas que importamos y valen menos las que producimos? Pues las cosas que importamos tienen más inteligencia, más conocimiento, más tecnología incorporada. Por lo tanto, segunda línea estratégica, desarrollo tecnológico. Tercero, apoyo a la industria nacional y con énfasis en las pymes, ¿tá? Que apuntan al mantenimiento de empleo y apuntan a la generación de capacidades y adquisición de conocimientos por la mano de obra de nuestro país. Hoy se puede decir que la principal riqueza de un país son sus materias primas, son sus minerales, pero sobre todo es su mano de obra calificada. Lo que apunta a esto es a desarrollar un entramado industrial, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, con alta capacidad de desarrollo de incorporación de tecnologías y agregado de valor, que es en definitiva el camino al desarrollo sustentable y de riqueza en el país. Cuarto, la generación de cadenas productivas, buscando tener políticas específicas para la generación, agregarle valor a las cadenas productivas.
sea agregando tecnología en cada uno de los eslabones, sea agregando eslabones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Agregar tecnología a cada eslabón implica en la carne tecnologías que permitan producir más carne por animal y por hectárea, tecnologías que permitan mejores rendimientos y eficiencia en la cadena industrial. ¿Qué significa agregar eslabones? En vez de terminar con la carne, por ejemplo, con los cortes en bolsa de polietileno, ir a comidas terminadas, que es más desarrollo tecnológico, más valor agregado, más mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Quinto paquete de medidas que desarrollamos, medidas para proteger a los sectores impactados por la crisis regional, que ustedes saben fueron pero muy válidas y tuvieron un impacto positivo, a tal punto de que prácticamente le hemos dado estabilidad y hemos permitido que esos 4 sectores que tuvieron problemas estén cambiando la crisis, los únicos 4 o 5 sectores que tuvieron problemas estén cambiando la crisis con mucha, con gran fortaleza y rápidamente. Veamos algunos resultados, por ejemplo, del primer trimestre del 2009. Incremento de la producción industrial, el volumen físico 44%, o sea, en este periodo, ¿no? O sea, partiendo desde 2005. Una tasa del 10% anual. Nunca en la historia creció tanto el volumen físico industrial en nuestro país. Un incremento de la exportación en el mismo periodo de 65%, 13% promedio anual. Un incremento de la inversión del 238%, 38% anual. Es más, me gustaría decir que inclusive, si tú miras, gracias a la reglamentación de la ley de inversiones, se ha logrado ir mejorando en calidad de las inversiones. En los primeros años, la inversión crecía por 2 rubros fundamentales, infraestructura y aumento del volumen de la capacidad de producción, importantísimo. Los otros rubros donde se caracteriza o se clasifica la inversión, que son incorporación de tecnologías y agregado de eslabones a la cadena, digamos, de valor, eran muy pequeños. Este año, a septiembre, que fue la última decisión que yo tomé e hice estudiar cuando podía ser ministro, encontramos que el 44% de las inversiones iban en el sentido de agregado de valor y desarrollo tecnológico. Maravilloso. Esto es un salto cualitativo de las inversiones, que no cae del cielo, es parte de las políticas activas en base a promociones y en base a incentivos que hizo este gobierno para permitir avanzar en este sentido. Bueno, ahí tenemos, por lo tanto, de las leyes, decretos, planes y acciones que sacamos, tenemos la de carácter estratégico, que yo mencioné, las que permiten promover sectores que permiten avanzar en el sentido estratégico del país, la de carácter estratégico dirigida a las pymes, recuerden ustedes que sacamos más de 30 medidas, fondos de garantía, apoyo y financiamiento de planes de calidad, de certificación, de acreditación, de excelencia, planes y acciones concretas de financiamiento para mejora de gestión, los consorcios de exportación para permitir unirse a las pymes y poder exportar todas juntas, bueno, créditos de todo tipo, inclusión tecnológica, compra de equipamiento. Hay muchas veces que vienen muchas pequeñas empresas en mi recorrida por el país, me dicen, tengo esto, ¿qué puedo hacer? Llamo al igual Fomenta y después, y vas a ver, todas me terminan llamando, gracias, me dieron 4 o 5 líneas de crédito o proyectos concretos para ayudarme en lo que yo necesitaba. Y eso antes no existía, es producto de la gestión de este gobierno. Otro tipo de medidas que sacamos son de carácter estratégico con participación de los actores, como son la elaboración de los estudios, cadena de valor por cadena de valor, trabajamos en 16 cadenas de valor, sectores, metal mecánico, la química, la farmacéutica, el software, la cadena de los granos, la cadena de los oleaginosos, la cadena del arroz, estos son granos. En realidad, todo lo que dije granos es uno solo. La cadena cárnica, la cadena de textil, la vestimenta, y me estoy olvidando un montón, son 16, donde hicimos trabajo, primero, entre todo lo que había de productivo. No importaba quién ponía más técnico, lo que importaba era que la criatura creciera y no el padre de la criatura. Laburamos transversalmente como con todo el Ministerio de Ambiente Productivo. Luego, diagnósticos y medidas los fuimos discutiendo con los sindicatos de cada sector y con los empresarios de cada sector. Conclusión, están saliendo paquetes de medidas que son consensuadas entre todos los actores del sistema, buscando de esa forma también ayudar a la modernización de las relaciones laborales, no promoviendo ni atacando la independencia de clase que deben tener empresarios y trabajadores, sino unirse a la hora de lograr acuerdos que permitan desarrollar el sector en el sentido estratégico. Cuarto nivel de medidas, la de carácter defensa de la producción nacional. Sacamos una serie de medidas de ilusión, de una especie de mesa aduanera, que no es exactamente lo mismo, pero en definitiva medidas
que ayudaban a proteger contra la subfacturación y la competencia desleal que puedan venir de otros países, sobre todo algunos sectores como la vestimenta, que eran absolutamente claros, y algunos otros. Sacamos una serie de medidas que no existían. Quinto, del apoyo a los sectores afectados por la crisis que ya mencionamos. En lo más claro, son un montón de medidas esas. Miren, que son más de 10 medidas. Pero tal vez la última fue la más fuerte, que se llevó del 12 al 4% la evolución de impuestos para el caso exportador. Y después el fortalecimiento de la propiedad intelectual, daría mucho para hablar, pero hoy por hoy hay normas, hay leyes, hay reglas de juego internacional. Hemos buscado el fortalecimiento de la propiedad intelectual, de los criterios de política de propiedad intelectual en el país, sobre todo para defender la generación de conocimiento nacional. Bueno, podríamos ir a muchas cosas, pero hemos sacado leyes de creación de un programa de contratación pública, favoreciendo la contratación pública de las industrias nacionales y premiando aún más aquellas que son de carácter cuando son pequeñas y medianas empresas, la ley de creación de parques tecnológicos y científicos como el de Pando, la ley de un plan nacional de industria aeronáutica, el decreto de la promoción de la maquinaria agrícola. Bueno, podemos hablar exoneraciones para la generación de energía renovable, que lo tomamos como una cadena de valor, lo mismo con la industria electrónica. Bueno, ya he estado hablando una serie de elementos, pero lo más importante es que fuimos aprendiendo en la práctica, fuimos modificando, por ejemplo, la reglamentación de la ley de inversiones para profundizar que la ley de inversiones sirva en el sentido de los imperativos estratégicos que nosotros mencionábamos, aprendiendo la propia realidad o a veces las críticas que nos hacían. Y bueno, y aparte generamos una institucionalidad. Hoy el gabinete productivo es una herramienta creativa que permite realmente coordinar los esfuerzos públicos para avanzar en el sentido estratégico. Mucho más lo va a hacer cuando tengamos la Agencia Nacional de Desarrollo, que fue promovida, y después habría que hablar. Yo mencioné, por ejemplo, los convenios con el exterior. La industria automotriz, créanme, va a ser una fuente de ingresos, de divisa y de trabajo de calidad de Uruguay importantísimo, gracias a los convenios firmados con Argentina y Brasil, negociados de forma conjunta y trabajando mano a mano con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, trabajando juntos en el sentido estratégico. Pero bueno, creo que con eso hemos dado un pantallazo general. Daría mucho para hablar, o sea, yo voy mirando todo lo que tenía para decir, pero es bueno que queden las pantallas porque muchas lo dije muy rápidamente, hablé de consejos de exportación, de los apoyos a las pequeñas y medianas empresas en base a programas de ayuda a mejora de gestión, de certificación, de calidad, pues son todos temas que hemos venido desarrollando. Está el tema de los parques industriales, que lo mencioné, y una serie de promoción de algunas medidas que realmente van en un sentido estratégico. Lo más importante es que hoy el país tiene una política industrial. Por lo tanto, bueno, para terminar, ustedes van a ver algunos números que avalan cuál es el resultado de estas políticas. Tanto la evolución del desempleo, que es muy interesante de ver con detenimiento, como lo que es la exportación de bienes. Eso es lo que determina que el país hoy, en medio de una crisis estructural del sistema capitalista, en vez de sufrir el impacto que sufrió otros países, podemos decir con orgullo, somos de los pocos países que no han entrado en recesión. Tuvimos un trimestre de recesión y ya de vuelta, pese al casi deseo, porque realmente insistían tanto que parecía que lo desearon, y me queda alguna duda, de los candidatos a la calle, Pedro de Perdaderri, los ministros de Posadas, Alfi, Clomont, los economistas de todo tipo y color, el país no entró en recesión. Y luego de un pequeño crecimiento del índice de desempleo de 7 al 8, hoy decimos con orgullo, estamos en el 6,9. Volvimos a caer a niveles históricos. Esto no es casualidad, no es regalo de nadie. Es producto de que hoy el país tiene un proyecto de nación que durante 70 años no tuvo, porque los gobiernos se habían dedicado a copiar modelos.